Bienvenidos a Acción y Reacción, un podcast de análisis y opinión, un recorrido por la actualidad y la coyuntura política nacional e internacional. Conduce Felipe Mendoza. Para comentarios y opiniones, contáctenos a través de Twitter o Facebook en @FelipeMendozaCo. Bienvenidos. Un cordial saludo para cada uno de ustedes. Bienvenidos a Acción y Reacción, un podcast de análisis y opinión. Hoy episodio 5. Después de un breve descanso, unas breves vacaciones, volvemos recargados con toda la dedicación y con todas las ganas de presentarles a ustedes unos insumos para que podamos digerir con diferente enfoque todo el acontecer nacional e internacional en temas de la política y sus derivaciones. Hoy es un día importante para nosotros porque empezamos este 2020 hablando de los retos y los desafíos que tiene el gobierno de Iván Duque para este 2020. Retos y desafíos que se convierten en oportunidades si el gobierno sabe identificar y sabe construir una narrativa en beneficio de la población y de los problemas coyunturales que apremian al país. Este tema es muy relevante en la medida que hoy, este 2020, es la mitad del periodo presidencial de Duque. Un periodo presidencial marcado por la coyuntura y la dinámica asimétrica en donde se le ha presentado miles de coyunturas, paros, movilizaciones, escándalos, y no le ha permitido fluir normalmente el gobierno. Por eso este 2020 y los retos que mencionaremos a continuación son tan importantes interiorizarlos e interpretarlos y tenerlos en cuenta durante todo el proceso de la coyuntura política. Para este tema nosotros hemos identificado 5 puntos importantes o 5 variables. El primer punto es la agenda social, unido con diálogo social. El segundo punto de análisis es la implementación de los acuerdos con las FARC. El tercer punto es la concepción de la nueva seguridad, de lo que necesita la gente en materia de seguridad. El cuarto punto es una agenda legislativa de frente al país. Y el quinto punto es las relaciones internacionales más allá del bien. Y no siendo más, arrancamos con nuestro primer punto. La agenda social y el diálogo social. En nuestra connotación y en nuestra posición tenemos claro que el paro del año pasado ha sido un total fracaso. Y no porque sea o no sea partidario del mismo, simplemente porque después de un año de muchas coyunturas, tuvimos un paro que intentó generar un sismo en el sistema político y social de nuestro país, pero que por no tener agenda propia derivó en una explosión por generación espontánea. Esta es la oportunidad que el gobierno tiene para sentar las bases de una conversación nacional, una conversación que recoja a todos los actores y que sea capaz de entender, interpretar y reconocer qué está pensando el país más allá de los actores políticos y cómo el gobierno desde allí construye una agenda que le permita sentirse reflejado y que al ciudadano de a pie le permita sentirse reflejado con su gobierno. Hoy es indudable que vemos un gobierno que pareciera sordo ante los reclamos de la sociedad, pero también vemos una sociedad totalmente desorganizada, una sociedad totalmente motivada por intereses personales, con unos niveles de aceptación y de permeación y de adaptación a lo colectivo en temas sociales mínimos. Por ende, el gobierno nacional tiene un reto muy importante y es cómo construye esa diferencia, esa simetría social entre el gobierno y la gente y cómo la desarrolla en una agenda que represente a los colombianos y que represente las necesidades del país, de los colombianos y el sentir nacional en una sola voz. Por otra parte, es muy importante reafirmar que esta agenda social lo que permitiría sería romper la polarización que existe en nuestro país. Nos está matando la polarización, nos estamos matando entre colores como lo hemos venido haciendo desde toda la consolidación del Estado-Nación. Pero este es el momento que si tuviéramos una agenda social, colectiva, conjunta, más allá de la política, más allá de los intereses de los grupos de poder y más allá de los grupos de presión existentes en nuestro país, tendríamos un camino abonado para la construcción de mejores condiciones y de dignidad, tanto para el ser humano como de progreso para el país y para los colombianos. El segundo punto que queremos hablar es la implementación de los acuerdos, que eso es un reto muy importante que tiene el gobierno del presidente Duque. Miren, 3 puntos importantes frente al tema sin entrar en el debate si el acuerdo fue bueno o malo, porque ya se habla mucho del tema, ya se ha venido implementando y creo que el gobierno tiene 3 retos muy importantes. El primero es
focalizar los esfuerzos en darle las garantías a los excombatientes que sí están enfocados en el proceso para que logren generar procesos productivos y se conviertan en puntas de lanza y en banderas y en muestras y en testimonios que la sociedad y el Estado colombiano sí puede dar garantías a procesos de reinserción y a procesos sociales donde históricamente no había estado. Hay que dejar la política a un lado y hay que meterle más humanidad, hay que meterle más sentido de construcción de país desde la concepción humana. Por eso, si enfocamos el desarrollo y la implementación de los procesos de paz desde la humanidad y desde la generación de oportunidades y dignificación de vida, tendremos un éxito importante que no sería de quien firmó, sino de quien ejecutó el proceso de paz. Otro punto, es importante reconocer el desgaste político que existe en este momento con el partido político de la Rosa o el partido político de las FARC. Miren, no hay nada más doloroso que el escarnio público que han venido sufriendo desde que volvieron a la sociedad civil, pero eso hace parte de ese proceso de duelo de la sociedad frente a ellos. Por eso hay que entender que su desgaste interno, su atomización interna hace parte de lo que históricamente se ha denominado como las fracciones y tendencias de los partidos políticos. Es normal que se desgasten. El reto del gobierno, generarle condiciones. El reto del partido de las FARC, no dejarse llevar por las divisiones y entender la transición de una jerarquía militar del monte, del dominio del poder del fusil, al dominio de las ideas en un sistema democrático, donde cualquier persona puede tener una posición tan importante. El partido de las FARC hoy disminuido, con una posición mínima y con una posición poco importante, en la izquierda no tiende a ser protagonista en las próximas elecciones. Recordemos que en las elecciones pasadas solo obtuvieron 52.000 votos, lo cual no determina un futuro apropiado ni un futuro de crecimiento. Hay que proteger más que a los dirigentes del partido de las FARC, hay que proteger a la militancia que está convencida de la sociedad civil y del camino de la paz. Este tercer punto es la seguridad. La seguridad entendida bajo el precepto de la seguridad ciudadana y bajo el precepto de las bandas criminales que actúan y operan en la ruralidad de nuestro país. En temas de seguridad ciudadana, es fundamental que el gobierno entienda que el desgaste entre la Policía Nacional, la Fuerza Pública y la sociedad cada día está más grande. Si el gobierno nacional no invierte la lógica y no crea puentes entre la Fuerza Pública y la sociedad, tendremos una sociedad sin confianza y sin realidades y sin esa necesidad de tener al policía amigo al lado y en la cuadra. ¿Por qué? Porque estamos generando un abismo en donde estamos manteniendo una polarización a otro nivel entre buenos y malos, y eso lo único que genera es que la gente asuma por sus propias manos la ley y no considere ni crea en la institucionalidad colombiana. Por otro lado, frente a las bandas criminales y a los terroristas, el gobierno nacional tiene un reto bastante fuerte, y es cómo muestran todo ese potencial militar y estratégico y de inteligencia que han venido hablando en los últimos años, que nos muestren cómo a partir de la fuerza y de la mano dura pueden acabar con este grupo de alzados en armas que lo único que han buscado es copar espacios antiguamente manejados por grupos insurgentes de alto nivel y que ahora sus estructuras son de baja densidad, es decir, que son estructuras pequeñas con movilidad fácil pero con un poder militar y económico bastante fuerte que logra permear y cooptar la sociedad. En ese sentido, el gobierno nacional tiene dos retos muy importantes: seguridad ciudadana cambiando el chip y seguridad en el campo rural con las bandas criminales, invirtiendo más en pie de fuerza, militar e inteligencia. Asimismo, encontramos una agenda legislativa de cara al país. En el Congreso, el gobierno nacional no ha tenido una muy buena presencia ni una muy buena efectividad en torno a su agenda legislativa. Razones hay muchas. Razones es que el gobierno nacional se ha enfrascado en decisiones y en peleas internas entre su partido y la cabeza del gobierno, que no ha generado puntos de enclaves ni puntos de acuerdo con los demás partidos. Entonces no ha generado esa unidad necesaria para que el gobierno tenga una gobernanza apropiada, ni mucho menos en favor de la gente. La percepción
dual que existe entre los que apoyaron y no apoyaron el proceso de paz ha transgredido y ha llevado que el gobierno nacional no entienda su oportunidad. No ha sido efectivo, no ha sido concreto y ha permitido una cortina de humo en donde la discusión más fuerte es saber quién maneja y quién gobierna. Si gobierna Uribe o si gobierna Duque. Es una dicotomía que más allá es una especulación que coge más fuerza cada día cuando se ve tanta descoordinación, cuando se ve una comunicación de gobierno totalmente atomizada y cuando se ve una radicalización política por parte de funcionarios que se les olvida que su función no es ser caja de resonancia ideológica de ciertos sectores, sino por el contrario, gobernar a un país que está totalmente fragmentado y polarizado. Ahora, si el gobierno nacional aprovecha este reto, podría generar una agenda legislativa que represente el sentir nacional, una agenda legislativa que represente los deseos, los anhelos, los sueños, las realidades de los colombianos, en donde los partidos políticos asuman su responsabilidad, en donde los sectores sociales asuman su responsabilidad, pero ante todo que generen unos elementos de consolidación de país desde el Congreso de la República. No podemos tener un debate cuando se está hablando de hacer trizas o no hacer trizas, algo que realmente todo el país requiere. Frente a las relaciones con Estados Unidos, más allá del bien y el mal, hay dos puntos de quiebre importantes, y es que nos hemos centrado en Estados Unidos, alinearnos con los Estados Unidos, con el famoso res Pichepolum, pero también nos hemos alineado bajo una causa que es tumbar la dictadura de Maduro. Hemos olvidado que el mundo necesita de Colombia y Colombia necesita del mundo. Y para esto necesitamos un equipo internacional lo suficientemente fuerte que sea capaz de generar inversión, de que sea capaz de sacar los productos, pero que también nos posicione frente a temas ambientales, de productividad, de articulación supranacional. Necesitamos una política internacional que se convierta en ejemplo para América Latina y en ejemplo más allá de la ideologización o más allá de la agenda sectorial de los enfoques políticos y se convierta en acciones reales para la gente. Necesitamos organismos multilaterales eficientes, necesitamos un equipo consular lo suficientemente fuerte para que defienda los intereses de nuestros connacionales en el exterior, pero también necesitamos un equipo que realmente responda a las necesidades de los colombianos y no a las necesidades de una agenda internacional. Creo que esos son los retos más importantes que tiene el gobierno en temas de relaciones internacionales, más agenda propia, menos agenda internacional impuesta. Necesitamos una agenda legislativa de cara al país, una que responda a la gente, necesitamos una seguridad que genere confianza con la comunidad, una seguridad que genere resultados y desmantele las estructuras ilegales. Necesitamos unos acuerdos de paz implementados con dignidad y con la certeza de quienes desecharon los acuerdos tienen que pagar por ello. Y necesitamos una agenda social basada en el diálogo entre los colombianos, reconociendo todas las diferencias y reconociendo que el país necesita una nueva etapa. Este ha sido el episodio número 5 de Acción y Reacción, un podcast de análisis y opinión. Nuevamente quiero agradecerles por su tiempo, quiero agradecerle muy especialmente a Daniel Parra en la producción y a Positiva 101.1 en Tunja por el apoyo técnico. Nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo, les habla Felipe Mendoza. Gracias por acompañarnos. Hasta aquí en Acción y Reacción, un podcast de análisis y opinión. Envíe sus comentarios a la cuenta de Twitter o Facebook @FelipeMendozaCo y recuerde que tenemos una cita cada 15 días o cuando sea necesario para analizar la actualidad política nacional e internacional y aportar desde la sensatez en el debate nacional. Muchas gracias y hasta pronto.